Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida. Ser podcast. Hoy, antes de entrar de lleno en el mundo de la ciencia, yo creo y quiero que es obligado recordar lo que descubrimos y con lo que disfrutamos el pasado viernes en el Sauzal, en Tenerife. La proyección de esa isla como isla científica marca un nuevo camino más allá del turismo. Ignacio Crespo, buenas tardes, amigo. Buenas tardes, ¿qué tal? Bien lo pasamos. Todo lo que comentamos sobre supercomputación, sobre geotermia, sobre la observación de las estrellas, que yo, fíjate, con lo que vamos a hacer ahora, me preguntaba el otro día, o lo pensaba después del programa, de todo lo que hablamos de esos asuntos, ¿cuántas serendipias habría ahí dentro? ¿Cuántos descubrimientos que de casualidad, de rebote, cuando buscas otra cosa, te aparecen por eso? Pues fíjate qué curioso que igual uno de los descubrimientos o de las técnicas de las que hablamos mata las serendipias en la ciencia, porque la supercomputación nos permite explorar tantas cosas. El dato. La casualidad se pierde un poco, que está bien, ¿no? Porque ahora mismo la farmacología se sostiene prácticamente sobre serendipias. Si no es directamente, es porque de forma indirecta un medicamento que se descubrió por serendipias, la Viagra, ha dado lugar a por ejemplo, ¿no? Que lo comentamos hace unas semanas. Pues ha dado tal vez lugar a otros que sí que han ido más orientados. Pero con la supercomputación eso cambia para bien, aunque perdiendo un poco la serendipia. Pero fíjate, supercomputación, geotermia y observación de las estrellas. Y yo creo que con este último conectamos directamente con las serendipias de hoy. Serendipias con Ignacio Crespo. Digo que conectamos porque hasta ahora hemos hablado en las últimas semanas de lo más grande, que es el universo, de lo más pequeño, que era la luz que nos llegaba desde los confines de ese universo. Al hablar de lo más cercano, descubrimos que si nos acercamos mucho, el mismo concepto de distancia se vuelve un poco lioso, nos puede confundir. Entiendo que hoy, para completar el cuarteto, tocará hablar de nuevo de lo más lejano, ¿no? A ver, ¿qué hacemos? Pues vamos a intentar buscarlo también. Que no es fácil, ¿eh? No, todo tiene su truco, ¿no? Podríamos dar una respuesta muy evidente, que es el confín del universo, ¿no? Siempre nos quedamos en esos extremos, pero quiero que viajemos poco a poco. ¿Con cuántos conceptos? Pues mira, difíciles uno, lo cual está bien, pero es verdad que estamos hablando de la relatividad. Así que igual a alguien se le atraganta, pero ya aviso que tenemos tiempo y vamos a explicarlo con cuidado. Venga, a viajar tocan. A la vida guiará constantemente. Ante el paso imperturbable está el reloj. Bajo las mismas razones pertinentes. Viajero conociendo la ciudad. Cabe ver la noche, el sol y tierra extraña. A ver, Ignacio, partiendo de la superficie de la Tierra, entiendo que lo primero que encontramos al alejarnos es la atmósfera. Lógico. Eso no tiene secreto, ¿no? No tiene secreto, pero me parece un paso muy bonito porque podríamos decir en general el cielo. Hablamos a veces de la atmósfera como el cielo. Pero si nos remontamos... si nos remontamos mucho, vemos que ya no es un tema de científicos quisquillosos, sino que incluso en los panteones mitológicos, aquellos que se han formado a partir de culturas indoeuropeas, como puede ser cosas tan dispares como los mesopotámicos, los griegos, los nórdicos. Tenemos tríadas de dioses que diferencian esto muy bien. Ya dejan claro que una cosa es la tierra, dioses de la tierra como puede ser Gea, y después tenemos la atmósfera, que ahí es donde están nubes, aire, y ahí pues podemos encontrar dioses como Zeus, con sus tormentas. Pero si seguimos subiendo, entienden que hay una diferencia, hay algo que está incluso más allá en esta primera búsqueda, y es el cielo como espacio. No entendían todavía ese concepto de el vacío, las estrellas, los planetas, pero
sí sabían que había algo más allá, le llamaban cielo, y ahí tenemos deidades como Urano. Así que, aunque sea desde la mitología, tenían muy claro que eran cosas distintas. Esa creencia que tuvimos durante mucho tiempo de que, por poner un punto de referencia, lo que existe más allá de la Luna se rige por normas distintas a las que tenemos aquí abajo. ¿Eso durante cuánto tiempo duró y por qué duró tanto? Pues duró muchísimo tiempo por muchos motivos. El primero, que al final lo que diga Aristóteles, lo digo siempre, no va a misa, que es muy apropiado porque durante toda la Edad Media así fue. Sí. Pero hizo falta algo más. Esta idea tripartita ya planteaba que la Luna marcaba un poco el paso. Lo que estaba por debajo de la atmósfera tenía sus leyes, sus reglas. Lo que estaba por encima era perfecto. Seguía movimientos circulares, no cambiaba nunca, era eterno. Y esa diferencia, establecida, ya digo, sobre todo popularmente por Aristóteles, se diluyó solo en el momento en el que hubo una persona, Isaac Newton, que consiguió decir, ojo, ¿y si las mismas leyes que explican que cuando suelto algo se cae aquí en la Tierra son las que explican que la Luna no se caiga sobre nosotros, sino que esté orbitando alrededor? Y ahí vino el concepto de gravedad entendido como la atracción de los graves, con sus formulaciones matemáticas, que dio mucho sentido a lo que ya se empezaba a ver antes con Kepler, que había calculado cómo eran esas órbitas. Las órbitas elípticas, ¿no? Exacto, que no eran circulares perfectas, ya se había ido apartando. Entonces digamos que tardó bastante, hasta hablamos de siglo XVII, desde Aristóteles, que es antes de Cristo, en caerse un poco esa idea y conseguir no solamente teorizar sobre lo que había más allá de la Luna, sino empezar a entenderlo. De todas formas, cuando hablamos del espacio, y hablamos, por ejemplo, de agujeros negros, que es algo de una comprensión realmente difícil, a mí al menos me cuesta bastante. Lo cierto es que ocurren cosas extrañas, que no parecen seguir las mismas reglas del día a día aquí en la Tierra. Yo no sé si a lo mejor tenemos que cambiar el chip para pensar en lo que está muy, muy, muy lejos y codificarlo de otra manera, o decodificarlo de otra manera, ¿no? Es que si no... Es así, porque lo que he vendido son realidades distintas, ¿no? Al final. Son a escalas distintas. A escalas, que no es y lo entonces mismo. Hay cosas que igual a nosotros nos afectan muy poquito, pero cuando hablamos de objetos tremendamente masivos a velocidades extremas, esos extremos hacen que lo que en nosotros es casi imperceptible, ahí sí que cuente, ahí sí que haya que tenerlo un poco en nuestros cálculos. Porque hemos hablado de cómo Newton entiende que la Luna y la manzana que se cae siguen las mismas reglas, pero esas escalas distintas empieza a entenderlas bien Einstein. Al final estamos haciendo recorrido por grandes mentes de la historia, pero no podía ser de otro modo. Y lo que plantea él con la relatividad, que ya lo iba anticipando, es muy complejo. Y por supuesto que no entraremos en grandes detalles, pero podemos saber una cosa, y es que hay dos relatividades. Está la especial, que es con la que empieza, en la que no se preocupa mucho del espacio. Se preocupa de la velocidad de la luz. Y luego toda esa, que es la general, que es la que crea unos años después, 10 años después, en 1915, que empieza a pensar sobre el espacio, cómo los objetos, a medida que son más masivos, lo curvan, lo deforman, afectan a la gravedad. Todo esto ya es más enrevesado y no es lo que necesitamos. Nos vamos a quedar con ese primer paso. La velocidad de la luz. La velocidad de la luz. Si yo agarro un telescopio potentísimo y voy mirando hasta donde puedo ver, ¿qué ocurre ahí? Pues ¿Qué pasa? Justo ese Porque llegar hasta un punto. Eso es, llegarás hasta un punto. Y eso es la parte interesante. Lo que planteo con la luz es que la luz tiene una velocidad constante. Es siempre la misma velocidad, que es 299.792.458 metros por segundo. Es una barbaridad. No hay nada más rápido en el universo, o mejor dicho, no hay nada que pueda acelerar hasta alcanzar esa velocidad. Pero que sea constante significa algo un poco extraño. A ver. Vamos a poner un experimento mental. Tú imagínate que yo estoy quieto delante de ti y te lanzo una pelota, ¿vale? Te la lanzo hacia adelante. Te va a impactar a una velocidad concreta. ¿Qué pasa si yo te la lanzo a la misma velocidad, pero yo estoy corriendo hacia ti mientras lo hago? Te golpeará más fuerte la pelota. Claro. Se suma a mi velocidad. Y antes, seguramente. Eso es, a mi velocidad, a la velocidad que le imprimo a la pelota. Y si te la lanzo mientras corro hacia atrás, ¿qué pasará? Te golpeará más suave. Y tardará más. Y tardará más, se restan. Con la luz no pasa. Si yo te disparo un rayo de luz, da igual que esté corriendo hacia ti, que esté alejándome de ti, que tú vas a percibirla a la misma velocidad, a esos 792.458 metros por segundo. Esto es rarísimo. Pero entonces la velocidad de la luz influye en el tiempo, quiero decir, si algo que estamos viendo a una distancia sideral hay que considerarlo presente o es pasado.
Este es el tema. Es que como la velocidad... yo me pierdo un poco. No, y vamos pero... poquito a poco. Lo hemos quedado en que es constante. Siempre, da igual cómo se muevan los objetos. Y eso significa, primero, que va a tardar un tiempo en llegar hasta nosotros, que no es instante. Si el Sol se apaga ahora mismo, nosotros tardamos 8 minutos en saberlo, que es el tiempo que tardará una de esas partículas de luz en llegar hasta aquí a esa velocidad. Y cuanto más lejos veamos en el universo, más tiempo habrá tenido que viajar esa partícula de luz para llegar a nosotros. Eso significa que cuanto más lejos miremos, más antiguo es lo que estamos viendo. El Sol que vemos... Igual estamos viendo algo que ya no existe. Por ejemplo, el Sol que vemos es el Sol de hace 8 minutos, pero el universo es enorme. La Vía Láctea tiene un tamaño descomunal y conocemos galaxias que están incluso más allá, que podrían haberse apagado antes incluso de que existiera el ser humano. ¿Qué hay más allá de la Vía Láctea? Bueno, ¿qué se sabe que hay más allá de la Vía Láctea? Pues hay otras galaxias, lo cual está muy bien. En el cúmulo local, porque la galaxia no es la única, hay otras y la gravedad actúa. Igual que los planetas se arremolinan en torno a estrellas, las galaxias no están repartidas por igual por todo el espacio. Van por grupos, un grupo de 80, y si nos alejamos un poquito más, encontramos la Niaquea, que es un grupo donde hay 100.000, la Niaquea. No es artículo, no es Niaquea, es la Niaquea todo junto. Unos 100.000 galaxias, una barbaridad. Y aquí pasa una cosa, y es que te he comentado que como la luz es constante en su velocidad, tarda un tiempo en llegar hasta nosotros. Por lo tanto, miramos lejos y vemos algo antiguo. Pero pasa otra cosa, el universo se expande. Y a medida que todas las galaxias se alejan de nosotros, esto es algo que ocurre, la luz no va a cambiar su velocidad, ya lo hemos dicho, pero hace una cosa muy extraña. Y es que cuando el objeto que emite la luz se aleja de nosotros, le roba energía. La velocidad del rayo de luz es la misma, pero en lugar de tener los colores que esperamos, se va volviendo más rojiza hasta hacerse invisible para nuestro ojo. Eso significa que todo aquello que esté muy, muy lejos empezará a perder su color hasta volverse invisible. I was listening to the ocean. I saw a face in the sand, but when I picked it up, then it vanished away from my hands. Dawn. I had a dream I was 7, climbing my way in a tree. I saw a piece of heaven waiting impatient for me. Dawn. A todo esto, ya que estás hablando de la luz, de la velocidad y de los colores que esperamos, ¿por qué el cielo de noche es negro? Es que es muy buena pregunta. Habiendo como hay tantas cosas por ahí. Claro, es una muy buena pregunta. De hecho, es la paradoja de Olbers, se formuló en 1823 y lo que dice es, por aquel entonces planteaban, si el universo es infinito y hay estrellas por todo el universo, allí donde mire debería encontrarme al menos una estrella, ¿no? Claro. Y por lo tanto sería un punto de luz. Y a su lado, igual no me encuentro la estrella a 1 año luz, ni a 2, ni a 3, ni a 100, ni a 1000, pero si es infinito, en algún momento la encontraré. Debería haber todo un plano blanco iluminado cuando miro el cielo. Pero no pasa. Ahora sabemos que hay 2 motivos. Primero, que el universo no es infinito, o al menos no es infinito el universo que podemos observar. Como la luz tarda un tiempo en viajar, y el universo tiene 13.800 millones de años, como además dijimos el viernes, eso significa que el universo más antiguo y más lejano que podemos ver, las estrellas más lejanas que podremos ver, tendrán como mucha distancia 13.800 millones de años luz de aquí. Esa será la distancia a la que estén. Porque si está un poquito más lejos, la luz todavía no nos habrá llegado. Serán invisibles para nosotros. Entonces, esto es uno de los motivos, pero el otro es el que comentaba. Cuanto más lejos esté, menos visibles para nuestro ojo. Porque nosotros, aunque exista. Pero hay un experimento muy muy bonito que se puede hacer, lo hizo William Herschel en el año 1800 y consistió en medir la temperatura de la luz. Cuando ponemos un prisma, una de estas pirámides cristalinas, ¿no? Podemos verlo así, y la atraviesa un rayo de luz, vemos cómo se descomponen colores. Tú imagínate que pudiéramos poner, y esto es lo que hizo, un termómetro en cada color. Ver la temperatura que tiene el rojo, el azul, el verde. Pues él hizo todo eso y además puso un termómetro de control para saber la temperatura ambiente. Y lo puso un poquito más allá del rojo, donde no se veía nada. ¿Cómo se sorprendió cuando descubrió que, sí, el azul se calentaba, pero se calentaba más el rojo, y el termómetro que no tenía ninguna luz encima se calentaba más que ninguno? ¿Y eso? El de control, por algún motivo, estaba caldeado. Y es porque, aunque no pudiéramos verlo, más allá del rojo había luz infrarroja,
que ahora la conocemos muy bien, la típica que se utiliza a veces para generar calor en algunas industrias, en espacios para animales, reptiles y demás, pues en este momento se descubrió. Y ese es ese tipo de luz que nos llega de los confines del espacio, de allí donde ya no llega la luz visible. ¿Hasta dónde estamos mirando? ¿Dónde tenemos los puntos de observación más lejanos ahora mismo desde la Tierra? ¿Hasta dónde llegamos? Pues mira, precisamente gracias a esto... ¿Y con qué? Claro, este es el tema. Si nos ponemos a mirar con telescopios más tradicionales, nos encontraremos que el límite está mucho más cerca de nosotros, porque se acaba donde se acaba la luz visible, pero podemos hackearlo. Hay un ejercicio que a mí me parece muy chulo, creo que ya lo conté aquí alguna vez, y es, si coges el mando de la tele, tiene una bombillita. ¿Te has fijado alguna vez? Sí. Si tú pulsas cualquier botón, esa bombillita no se enciende. No pasa nada. ¿Para qué está ahí? Bueno, pues invito a todos los oyentes a que cojan la cámara de su teléfono y apunten a la bombillita. Que pulsen un botón y verán que en la cámara del teléfono sí está encendida. Sí está encendida. Se ve la luz porque consigue captar esa luz infrarroja. Bueno, imaginemos ahora que en lugar de un pequeño teléfono construimos todo un telescopio con esa capacidad, la de convertir y detectar, por supuesto, luz infrarroja y hacerla visible. Eso es, por ejemplo, el James Webb Space Telescope, que se lanzó hace unos años. Es una monstruosidad enorme que costó 10.000 millones de dólares y que lo que consigue es ver infrarrojo. En este caso, por ponerlo ya en cifras, si os parece, está las galaxias más lejanas que hemos podido observar a 13.500 millones de años luz de aquí. Eso significa que el universo tenía apenas 300 millones de años luz. Es un suspiro prácticamente. Oye, a mí me cuesta seguirlo, creo que a muchos oyentes también, pero nos apetece hacer este camino, nos ilusiona mucho porque descubrimos cosas e intuimos otras, que también es muy importante. Para la próxima semana, ¿seguimos mirando al cosmos o buscamos algo más, nunca mejor dicho, pegado a la Tierra? ¿Qué hacemos? Pues más pegado a la Tierra, más haremos? mundano. Mira, he hecho un poco de menos hablar de temas médicos y nos había quedado pendiente en su momento hablar de parásitos. Parásitos. A mí me parece un tema fascinante. No sé si los tienes muy fichados, pero te aseguro que te van a sorprender. Control mental, sustitución de órganos, usos médicos incluso. Muy interesante. ¿Con parásitos? Con parásitos. Parásitos que te dispensan medicamentos. Es que va a ser una revolución eso si al final funciona. Bueno, pues la próxima semana lo confirmamos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida.